Muy buenas tardes con todos, estimados amigos. En primer lugar, de parte de quienes hacemos la Comisión Técnica Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera Regional, queremos agradecer sobremanera la invitación realizada por parte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado a través de su máxima autoridad, el doctor Pedro Páez, para moderar esta mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo, sin lugar a duda, es estratégico, muy importante en el marco de las acciones que quiere sacar adelante la superintendencia. Justamente consideramos prioritario dentro de las acciones que hemos venido realizando dentro de la Comisión para la Nueva Arquitectura Financiera Regional, dejar claro, digamos, el marco conceptual y las implicaciones de lo que se refiere a una soberanía alimentaria, con todas sus implicaciones, con todos sus beneficios, así también como con todas sus amenazas. Definitivamente el tema de la soberanía alimentaria como tal, el término como soberanía alimentaria es un concepto nuevo y sobre todo a nivel nacional se lo viene empoderando ya en algunas instituciones públicas. Dentro de lo que significa la soberanía alimentaria, dentro de la propuesta ecuatoriana que ha sido posesionada y consolidada, lo podemos decir así, en algunos espacios de integración regional, como es en el marco de UNASUR, ALBA, y también lo estamos lanzando en el marco de la CELAC, ha sido muy importante. Pero para esto, para lograr a los fines y objetivos que queremos obtener, nos ha tocado realizar las acciones pertinentes para conocer e identificar qué es una verdadera soberanía alimentaria. Y para esto, lógicamente, digamos que ha sido muy importante contar con los verdaderos actores nacionales, tanto nacionales como internacionales. Y estos actores se refieren básicamente con los pequeños agricultores, ¿sí? De una u otra manera, lo que nosotros hemos considerado dentro de estas implicaciones de la soberanía alimentaria, básicamente se refiere con la potencialidad de los pequeños y medianos agricultores para consolidar no solamente la producción de alimentos, sino producción, comercialización, consumo y almacenamiento de alimentos, ¿sí? Las implicaciones son diversas, así como las amenazas que pueden derivar de un mal manejo de la soberanía alimentaria pueden distorsionar los objetivos para los cuales que se tengan que consolidar en diferentes espacios. Por ejemplo, dentro del Consejo de Desarrollo Social de UNASUR, las discusiones que derivaron de la última reunión técnica comenzaron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y créanme que no hubo consenso en lo que se refiere a las implicaciones de la soberanía o de la seguridad alimentaria, porque definitivamente las diferencias son muy grandes y los beneficios y los actores son diversos. Fue a tal punto que dentro de UNASUR, dentro de este consejo, se tomó la decisión de elevar a nivel de ministros de Agricultura y de Desarrollo Social, que ellos tomen definitivamente las resoluciones a qué es lo que se va a consolidar a nivel regional, si va a ser la seguridad o soberanía alimentaria. Y de hecho, todo lo que han sabido manifestar los compañeros en el transcurso de la mañana tiene que ver directamente con implicaciones y beneficios de la soberanía alimentaria. No solamente se trata de hablar de indicadores de kilocaloría por persona por día, como lo manejan algunas instituciones relacionadas con el tema de alimentos en el ámbito regional, sino hablar de quiénes son los principales proveedores de esas kilocalorías, qué tipo de alimentos son los que van a solucionar los problemas de malnutrición en nuestra región, como son la subnutrición, desnutrición y sobrepeso. No solamente se trata de dar prioridad al tema de la producción, sino también, como dije en un principio, el tema de la producción, comercialización, consumo y almacenamiento de alimentos. Justamente a finales del año pasado la CEPAL supo manifestar la necesidad de consolidar en el ámbito regional una iniciativa muy importante y muy innovadora relacionada con crear un banco de alimentos que permita, digamos, solucionar problemas derivados de escasez de alimentos por temas de desastres naturales o por factores de cambio climático.
Y en ese marco, justamente desde la Comisión para la Nueva Arquitectura Financiera Regional, uno de los pilares fundamentales se relaciona con una banca de desarrollo de un nuevo tipo, como lo es el Banco del Sur. Dentro del artículo número 3 del convenio constitutivo del Banco del Sur se estipula que para la canalización de recursos económicos para los proyectos que vayan a ser financiados por parte del Banco del Sur, se tendrá como prioridad aquellos que tengan como alcance el tema de la soberanía alimentaria, entre otras soberanías, como el tema de la soberanía energética, soberanía de la salud, soberanía del conocimiento de los recursos naturales. Entonces, digamos que este tema de la soberanía alimentaria es un elemento clave, no solamente a nivel nacional, sino en el ámbito regional, incluso extrarregional. Hace 2 años justamente la comisión fue invitada a Berlín, Alemania, porque estaban muy interesados de conocer cuáles son los alcances que esta banca de desarrollo de nuevo tipo pretende, digamos, consolidar a nivel regional a través del financiamiento de la soberanía alimentaria. Pienso que esta mesa de trabajo es fundamental porque de una u otra manera puede ayudar a los compañeros de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado a que todas sus operaciones relacionadas con las funciones que muy bien supo manifestar en la mañana el doctor Pedro Páez y Verónica Artola, tiene que estar en un marco de soberanía alimentaria tal como dice nuestra Constitución. Y para eso, esta mesa de trabajo considero que tiene que ser importante y estratégico, que a través de las experiencias de nuestros compañeros con las organizaciones del campo puedan transmitir sus conocimientos en relación a lo que implica en sí una soberanía alimentaria. Porque como dije, los riesgos son latentes si es que no se maneja bien este concepto. Por ejemplo, a nivel regional, el mercado de los agroquímicos, el mercado de los biocombustibles, el mercado de los transgénicos, el acceso a recursos como es tierra, agua, mano de obra y sobre todo una amenaza relacionada con la monopolización de alimentos está latente si es que es política de cualquier institución el fomento de la seguridad alimentaria y más no el tema de la soberanía alimentaria. Yo pienso que para dar paso a esta mesa de trabajo voy a dar a continuación a dar a conocer más o menos cómo nos vamos a manejar con el formato de la mesa. Voy a dar 5 minutos a cada uno de los participantes que nos ayudaron, nos colaboraron en el transcurso de la mañana, en los cuales ellos van a manifestar el marco conceptual y las implicaciones de este término, de la soberanía alimentaria. Luego de esto, daré paso a comentarios, puntos de reflexión a Marlene Tobar de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado de El Salvador y luego de esto daremos paso a aportes de todos ustedes compañeros, porque definitivamente, como muy bien lo ha venido haciendo la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, todas sus propuestas están en un marco incluyente y de participación de todos los actores en el ámbito nacional y regional, como lo podemos palpar ahora con la presencia de los expertos tanto nacionales e internacionales. A continuación entonces, explicado brevemente más o menos los objetivos de esta mesa y con el formato, daré paso a Stalin Herrera con 5 minutos. Stalin. Gracias. Si recuerdan la presentación, bueno, para los que estuvieron en la mañana, si recuerdan la presentación inicial, al menos la que hicimos, veíamos que en el Ecuador nos encontramos en un gran dilema, ¿no? Digamos, en un proceso de desarrollo contradictorio en torno a la soberanía alimentaria. Veíamos que por un lado crecen las exportaciones, ¿no? Y por el otro lado decrecen los productos típicamente campesinos, de los cuales depende la alimentación de los ecuatorianos. Digamos, ese es un contrasentido, digamos, un contrasentido para la sociedad, en la medida que de esos alimentos dependemos nosotros, ¿no? Mientras unos ganan recursos, dinero, rentabilidad por la venta y exportaciones de alimentos, por otro lado,
nosotros vamos perdiendo la diversidad productiva de alimentos que dependen de nuestra alimentación. Es ese debate, digamos, de dos formas de producir que está instalado en la Constitución, en el artículo 281 en torno a la soberanía alimentaria y otra serie de artículos que lo acompañan, ¿no? Este artículo plantea que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico, una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos, culturalmente apropiados y de forma permanente. Digamos que en la Constitución, si bien está este concepto que plantea como eje central la autosuficiencia de alimentos sanos, culturalmente apropiados y de forma permanente, el concepto de soberanía alimentaria, el concepto fuerte de soberanía alimentaria lo propusieron las organizaciones indígenas y las organizaciones campesinas en la década de los 90, especialmente la Vía Campesina. Y la Vía Campesina plantea que la soberanía alimentaria se compone de 4 elementos, de 4 o 5 elementos. El primero es el control de mercados, pero no cualquier tipo de mercados, sino el control del mercado por parte de los campesinos, es decir, que los campesinos, los sujetos de la producción tengan capacidad de controlar el mercado, controlar los precios, las formas de comercialización, el destino de los alimentos. Segundo, que el modelo productivo se base fundamentalmente en la producción de pequeños y medianos productores, ¿no? Y dentro de esos medianos y pequeños productores, las mujeres, ¿no? En tanto que las mujeres constituyen un eje de la diversidad productiva en el campo, ¿no? Y de la economía de la sociedad. Un tercer elemento, es decir, la posibilidad de construir un modelo de pequeños productores no basta si nos sujetamos a un modelo tecnológico como el actualmente tenemos, sino que hay que pensar la tecnología que utilizamos. Fundamentalmente se plantea un modelo agroecológico. Y cuarto es pensar el destino de la producción. ¿Producir para qué? Y producir para quién, ¿no? Y el concepto de soberanía alimentaria te plantea producir para la alimentación, para la satisfacción de las necesidades y no para las ganancias. Ese es un concepto fuerte de soberanía alimentaria que te plantea grandes desafíos si quieres transformar, digamos, si aceptas que en la Constitución está la soberanía alimentaria y que en la Constitución está el norte de las reformas legales e institucionales del país. Si ese es el desafío, entonces necesitamos una orientación de las inversiones en torno a qué tipo de, digamos, tecnología e infraestructura desarrollamos, ¿no? Necesitamos un control de mercados, pero un control de mercados que permita organizar el mercado de una forma distinta. No es un mercado para las exportaciones, no es un mercado para la ganancia, digamos, del capital, es un mercado que nos permita la distribución de los alimentos de una forma más horizontal y democrática, si se quiere. Y nos pone el desafío de pensar, ¿no?, cómo logramos que estos sujetos centrales del modelo de soberanía alimentaria, que son los pequeños productores, logren, digamos, además de controlar el mercado, logren posicionarse, ¿no?, como los sujetos de la política pública, de las acciones estatales y de la producción en el campo. Esos son enormes desafíos frente a un modelo que se plantea de gran propiedad, de control monopólico del Estado, ¿sí?, digamos, de control monopólico del mercado y de intervención o de complicidad del Estado, ¿no? Además, con uso de tecnología que es intensiva en capital y no es intensiva en mano de obra. Muchas gracias. Bueno, yo suscribo por lo general lo que dice el Stalin, solo diferenciar una cosa, diferenciar los términos de soberanía alimentaria de seguridad alimentaria, ¿no? Como bien dijo Stalin, la soberanía alimentaria implica el control por parte de los campesinos, en primer lugar, de las semillas.
Segundo, el poder tener el acceso al mercado y a una comercialización con precios justos. Pero para que esto se realice en buenas condiciones y de forma agroecológica, es decir, rompiendo la dependencia de los insumos químicos, necesitamos de 3 factores importantes. Primero, es el factor de crédito directo para el campesino. Segundo, el acceso al agua. Y tercero, el acceso a la tierra, un acceso equitativo a la tierra. Hay un fenómeno importante que se ha dado en el Ecuador desde los años 60, que es la minifundización de la propiedad, lo que ha determinado que los pequeños productores se queden, digamos, de la reforma agraria heredaron 2, 3, 10 hectáreas y eso lo fueron partiendo entre sus hijos. Sus hijos lo siguieron partiendo y se ha dado un proceso de minifundización impresionante que en muchos casos ya no les permite producir. Pero como se ha dado ese proceso de minifundización en algunos casos, en otros espacios se han consolidado estas grandes propiedades. Les decía, hay 4 productores de palma africana que concentran más de 4.000 hectáreas de tierra. Estas 4.000 hectáreas de tierra, en vez de producir agrocombustibles, pueden empezar a producir para la soberanía alimentaria, ¿no? En segundo término, ¿qué es la seguridad alimentaria? Que es un concepto totalmente ajeno y contrapuesto al término de soberanía. La seguridad alimentaria simple y llanamente implica el poder, garantizar la alimentación de la población sin necesidad de garantizar que los campesinos sean quienes controlen las semillas. Uno de los elementos del transgénico y de la oposición que tienen las organizaciones indígenas y campesinas es que estas semillas ya no vuelven a producir, es decir, te vuelves dependiente cada vez más de este tipo de productos y eso enriquece obviamente a estas empresas de los países desarrollados que son quienes desarrollan estas semillas, la tecnología y encima más te dan los insumos químicos y no benefician a los pequeños y medianos productores. Yo creo que esas son las condiciones necesarias para generar un proceso de soberanía alimentaria desde la visión de las organizaciones indígenas y campesinas de este país y también de América Latina. Eso básicamente. Bueno, yo creo que ya Stalin y Tomás han dicho muchas cosas importantes respecto a la soberanía, la seguridad alimentaria, han hecho esa enorme distinción. Yo quiero reafirmar y destacar que el tema de la soberanía alimentaria es un concepto eminentemente político. No por ello, a nivel internacional no se quiere manejar el término de soberanía alimentaria. De hecho, en los instrumentos internacionales todavía no consta el tema de la soberanía alimentaria. Se habla muchísimo, la FAO, instituciones internacionales hablan sobre la seguridad alimentaria. Por esta distinción, precisamente porque no son términos relacionados, son términos políticos muy importantes. Por ello, la importancia de que la Vía Campesina es quien está enarbolando junto con otros movimientos sociales y dando todavía pelea para que esto efectivamente sea incorporado dentro del derecho internacional. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro, por ejemplo, les cuento muy brevemente, en el caso de Colombia, ya van 2 años que realizan un congreso sobre seguridad alimentaria. Cuando yo conversé con una de las profesoras y le dije, pero si ustedes están hablando en términos de soberanía, y ella dijo, sí, pero estamos en Colombia y si cambiamos el término seguridad por soberanía, vamos a ser objeto militar. Entonces, fíjense cómo han tratado ellos de alguna manera de cubrir, pero en la esencia están participando de los mismos conceptos, de las mismas construcciones conceptuales, jurídicas y políticas que estamos haciendo en el Ecuador. Y es más, yo quisiera añadir quizás 2 propuestas adicionales. Adicionalmente al tema de la seguridad alimentaria, que ya sabemos que tiene una corriente más institucional, el término de soberanía alimentaria que está siendo enarbolado por los movimientos sociales, viene también una tercera propuesta, digamos más que concepto, que es la de la autonomía alimentaria. Y esto ha sido producto también de organizaciones campesinas en el caso de Colombia. Y yo les decía, bueno, ¿por qué ustedes plantean la autonomía alimentaria? Entonces, ellos señalan que quieren tener incluso dentro del propio Estado la posibilidad, la libertad de sembrar lo que necesitan, de producir lo que necesitan, sin la intervención del Estado, que le dice ustedes tienen que sembrar esto y más allá, es decir, más allá incluso de la tiranía de las transnacionales. Y quisiera recoger una cuarta propuesta que
he estado escuchando mucho en estos días, he estado leyendo y que me pareció también muy interesante, y es el manejo de la soberanía alimentaria comunitaria. Un grupo de mujeres en el norte de Cotopaxi, la OMICSE, la Organización de Mujeres Indígenas de Cotopaxi, han estado debatiendo sobre esto y dándole incluso ese mayor sentido, esa visión, esa cosmovisión de los pueblos indígenas. Ellos hablan, la soberanía alimentaria es esa libertad, pero esa libertad en conjunto para el bien común. Entonces, ellos le están planteando como la soberanía alimentaria comunitaria, dándole incluso ese matiz. Entonces, yo lo que quiero reafirmar y dejar nuevamente sentado esta diferencia, un lado, la seguridad alimentaria es cuando nos dan el pescado. Esa es la obligación del Estado en el caso de desastres naturales, en el caso de diluvios, etcétera, que la gente debe tener la posibilidad de acceder a los alimentos, que no se muera de hambre. La soberanía alimentaria, nosotros estamos pidiendo la libertad de poder pescar, de aprender a pescar. No queremos que nos den todo. Entonces, gracias. Bueno, creo que… Hola. Sí. Creo que se ha definido muy bien el concepto de soberanía alimentaria en este espacio. Una pregunta es, bueno, ¿y ahora qué podríamos hacer para propender a que lo que está en la Constitución, a lo que se ha discutido en los movimientos sociales, en los movimientos campesinos sobre lo que se entiende por soberanía alimentaria, se aplique en la realidad? Y yo creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que para llegar a un verdadero régimen de soberanía alimentaria en el país hay que empezar efectivamente por atacar la dinámica concentradora y monopólica de los grupos agroindustriales en el país, ¿no? Cuando analizábamos el ejemplo de Pronaca, yo digo, miren, hay mucho que hacer. Por ejemplo, ¿cómo se puede permitir que en este país haya un holding de alianza entre el supermercado como Supermaxi y Pronaca que permite que ellos se abastezcan de carne de pollo y de cerdo de un solo proveedor, que es Pronaca, ¿no es cierto? Eso es una dinámica de concentración y de monopolio que debe ser regulada y que debe ser cambiada. Otro elemento importante me parece que es también el permitir el acceso a los agricultores familiares a los mercados. ¿A qué me refiero con esto? En la actualidad los mecanismos de exclusión tanto en los espacios públicos por parte de los gobiernos locales como de las empresas, como los supermercados, al acceso de la producción campesina son bastante fuertes, y ahí juega un montón de normas que van en contra de la soberanía alimentaria desde nuestra perspectiva como ecologistas. Pongo un ejemplo, muchas veces se alega normas fitosanitarias para impedir el acceso de la producción de leche o de otros productos campesinos directamente a los mercados locales. Otras veces los gobiernos locales impiden el acceso de los campesinos al espacio público para poder ofrecer sus productos. Los supermercados ni siquiera permiten ese acceso, por ejemplo, ¿no es cierto? Tienen una serie de normas y de convenios entre empresas que hacen que no haya un acceso directo por parte del agricultor familiar campesino a este tipo de sistemas de distribución de alimentos. Es decir, toda la serie de sistema de provisión de alimentos en el país tiende a seguir perpetuando este nivel de concentración. Y eso, desde mi punto de vista, no ayuda a crear un verdadero régimen de soberanía alimentaria. Y creo que ahí hay muchas cosas que hacer para empezar a destrabar esos obstáculos de acceso y que impiden la diversificación productiva para la verdadera soberanía alimentaria en el país. Otro elemento importante también es que hay, si bien es cierto, muchos esfuerzos importantes de investigación sobre el tema de soberanía alimentaria, me parece que aún falta más, ¿no? Aquí se discutía mucho de fomentar investigaciones, fomentar estudios sobre lo que está pasando en el sector agroalimentario, y me parece que eso es fundamental. Me parece que debe empezar a generarse estudios de caso, estudios generales de políticas públicas para la soberanía alimentaria
a nivel nacional para conocer en qué estado está. Por ejemplo, yo presenté un ejemplo concreto, pero creo que es importante conocer en qué estado está, o quién domina el mercado de la papa, quién domina lo que ya presentó el compañero anterior de la palma, etcétera, ¿no? Para saber qué grupos están verdaderamente detrás de todo, de la producción agropecuaria en el país. Y me parece que ahí hay varias interrogantes y varias tareas para hacer para conseguir una verdadera soberanía alimentaria. Eso. Bueno, para dar paso a Marlene Tovar, intendente de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, antes que nada me gustaría sistematizar un poco las exposiciones de los compañeros. Se habló en primera instancia que la soberanía alimentaria tiene que tener elementos relacionados con el control de mercado por parte de los campesinos, producción de pequeños y medianos agricultores, se tiene que fomentar un modelo agroecológico y se tiene que definir el para qué y para quién producir. También se habló sobre la necesidad de que la orientación de las inversiones tiene que estar canalizadas para consolidar una verdadera soberanía alimentaria desde los pequeños grupos campesinos. También se habló sobre la necesidad de realizar acciones pertinentes para mitigar amenazas relacionadas con el control de mercado, priorizando siempre el mercado interno de alimentos. También se habló sobre las diferencias de la soberanía y seguridad alimentaria. Por un lado, la soberanía promueve la producción, comercialización, consumo y almacenamiento de alimentos autóctonos, endémicos, nutritivos e inocuos, y que también se tienen que incorporar elementos como el crédito, el acceso al agua y a la tierra, en contraposición a elementos relacionados con el término de seguridad alimentaria, que más lo que hace es fomentar la dependencia de tecnología y de factores de producción como las semillas. También se habló sobre la necesidad de incorporar nuevas iniciativas aparte de la soberanía y de la seguridad alimentaria, como es la autonomía alimentaria y la soberanía alimentaria comunitaria. También se habló sobre la prioridad que tiene que realizarse a nivel interno sobre acciones para atacar a las empresas monopólicas a escala nacional, fomentar el acceso a alimentos y recursos productivos y fomentar temas de investigación y desarrollo. Es importante mencionar, compañeros, que lo que se mencionó en este momento, digamos, es un breve resumen de todo el marco y de las implicaciones de lo que se refiere a la soberanía alimentaria, porque definitivamente en esto nos podríamos quedar toda la tarde, incluso toda la semana, hablando de los beneficios de este término. A continuación voy a dar paso a unas palabras a Marlene Tovar en relación a las ponencias realizadas por los compañeros. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad por haberme invitado esta tarde y por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Más que hablar de las ponencias de mis compañeros, lo que yo quisiera es hablar un poco acerca de los desafíos que tiene la aplicación del derecho de competencia en sectores como los que hemos estado analizando esta mañana. Voy a hablar desde el punto de vista de la Agencia de Competencia de El Salvador, aunque por lo que yo escuché hoy en la mañana que exponía nuestra compañera, nuestro marco regulatorio se asemeja perfectamente con el marco regulatorio ecuatoriano. En primer lugar, en el derecho salvadoreño de competencia no se castigan las estructuras de mercado por sí mismas, es decir, nosotros en El Salvador, igual que ustedes en Ecuador y yo diría que a nivel de toda Latinoamérica, pues nos encontramos con estructuras monopólicas en casi todos los mercados que estudiamos, pero la Superintendencia de Competencia no puede, por ejemplo, tomar una decisión o hacer una acción legal o de ninguna naturaleza solamente porque se encuentre que en un mercado existe una estructura, un monopolio o un oligopolio por sí mismo.
Y el problema de la concentración de mercado, desde el punto de vista de la competencia, se ve ligeramente diferente a lo que hemos visto de nuestros ponentes aquí. El problema, desde el punto de vista de la competencia de una estructura concentrada, es que al tener pocos agentes económicos en un mercado, esto puede posibilitar que se generen las prácticas anticompetitivas que sí son reguladas o castigadas por la ley de competencia. ¿A qué me refiero con esto? Como hablaba hoy en la mañana Verónica, me refiero a que ellos se pongan de acuerdo para establecer un precio común en el mercado, o que un agente económico grande, como de los que hemos estado hablando a lo largo de este día, abuse de ese poder, de esa posición dominante, como se llama en El Salvador, para tratar de desplazar competencia y simplemente quedarse él reinando en el mercado. ¿Y por qué el derecho de competencia castiga estos comportamientos y no las estructuras mismas? Castiga estos comportamientos porque el derecho de competencia persigue promover la eficiencia económica y el bienestar del consumidor. Y eso está muy bien, pero cuando uno estudia los sectores agrícolas, se encuentra con que promover la eficiencia económica y el bienestar del consumidor puede ir en detrimento de los sectores más vulnerables de la población. El día de mañana yo voy a hablar de dos casos específicos regulados en El Salvador, que son la producción de azúcar, la agroindustria azucarera, y la producción del arroz. Estas industrias están protegidas en El Salvador bajo la bandera de que eso promueve el bienestar social de los agricultores que se dedican al cultivo de la caña y al cultivo del arroz granza. Los estudios que nosotros hemos encontrado es que esta protección deviene en un perjuicio al consumidor, que sería lo que defiende la ley de competencia, pero a la vez esto, en lugar de proteger o generar un beneficio para los sectores más vulnerables, lo que sucede es que los beneficios son orientados, como hemos visto aquí, a los grandes industriales. Entonces, no se está cumpliendo ni un objetivo ni el otro. Si nosotros, en una visión estricta de competencia, dijéramos, necesitamos promover la competencia, yo les digo, la solución en El Salvador sería, abramos a libre comercio el azúcar y el arroz. El consumidor, les aseguro que sale beneficiado porque Guatemala puede perfectamente suministrarnos arroz y azúcar más barata. Pero ese no sería una visión de país, en el sentido de que eso tendería a dejar a estos sectores más vulnerables, que nadie quiere dañar, en una situación pues peor a la que existía inicialmente. Entonces, no les da la potestad para acceder a los beneficios que tiene el gobierno a través del ministerio, a través del INIAP, a través del BNF, a través de otras instituciones del sector público. Entonces creo que la reflexión más sería a que se tiene estratégicamente en mente qué es lo que le hace falta al campesino, pero no llega al territorio todavía. Está en los estratos altos, todavía no aterriza. Y desde la academia, porque estamos dentro de la academia, también sería importante llevar esos lazos para que aporten y proyecten justamente que esa cadena de valor tenga su cierre, que exista la trazabilidad tanto hacia atrás como hacia adelante, que exista desde la materia prima, consecuentemente desde tener su tierra legalmente, hasta tener todo el desarrollo agroproductivo y por ende también hacer una exportación. No solamente podemos decir que somos muy buenos exportadores de ciertos productos, ya en estos casos ya no son nativos, porque también se ha perdido de que los técnicos solamente dan la técnica, pero se olvidan de que los deberes ancestrales de nuestros antepasados es lo más significativo. Y ahí todavía ciertos personajes públicos que están en parques, en plazas, en donde indican que realmente en la planta está la materia prima para las grandes medicinas que se las llevan al exterior y luego tendremos que importarlas para tomar esa pastilla o ese remedio que lo tenemos en el suelo. Y más aún, que el boom mundial vendría a ser el agua. País que no tiene agua
país que no sobrevive. Nosotros, gracias a Dios, todavía tenemos gran cantidad de agua. En vista de aquello, creo fundamental y celebro este aporte que ustedes han venido acá a Manabí, especialmente acá a Manta, al puerto, para que ustedes sean testigos una vez más de que en Ecuador existe mucho por hacer. Y ustedes ahí están haciendo mucho por nuestro país. Pero sin embargo, también existe mucho por escuchar a nuestra persona que labra la tierra, porque él es el que sabe. Nosotros tenemos la técnica y nos olvidamos del ancestro. Esa reflexión quería aportarles a ustedes para que este foro se lo haga en una posterior oportunidad y que lógicamente estén un poco más involucrados en soluciones que vendrían a ser rentables, sostenibles y adecuadas para que el país, que en este rumbo que ya está, de un desafío totalmente competitivo y en función del sector comparativo donde estamos geográficamente, gracias a Dios, sea un aporte para alimentar no solamente al Ecuador, sino que al mundo. Y lo último que tendría que aportar es que desde el 2001 no se ha hecho un censo agroproductivo. Estamos en 2013. ¿Qué esperamos? Ustedes decían, ¿a quiénes vamos a vender? ¿A quiénes vamos a alimentar? Pero si no sabemos qué es lo que tenemos, qué es lo que producimos, qué es lo que podemos producir y a quién alimentar verdaderamente local, provincial, nacional y luego internacional, ¿cuál será nuestro futuro? Seguir siendo desorganizados. Gracias. Bueno, agradezco mucho a ustedes, compañeros, por los aportes que han dado en este espacio. Solamente me gustaría dar la oportunidad de la contrarréplica a los compañeros de manera voluntaria. Solamente me gustaría agregar algo más. Justamente cuando ustedes ingresan al manejo estadístico, por ejemplo, de aquellos alimentos que conforman la supuesta canastas básicas que maneja, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos o la FAO, siempre se refieren única y exclusivamente a los mismos alimentos. Por ejemplo, cereales, e incluso algunos de esos cereales están destinados también para la producción de biocombustibles. También, por otro lado, se refiere siempre a lácteos y a carnes. Pero lo que hay detrás de esos indicadores es que todas esas canastas y esas estadísticas están manejadas por grandes empresas. Entonces, es importante también preguntarse si esos alimentos representan verdaderamente la potencialidad de nuestros pequeños agricultores a escala no solamente nacional, sino regional. Porque, por ejemplo, el año pasado fue declarado, lo declaró la FAO incluso, el Año Mundial de la Papa y este año el Año Mundial de la Quinoa. Entonces sería importante también que justamente romper esos monopolios que han estado concentrando esos productos dentro de esta canasta y dar paso a la diversificación de productos que justamente en términos de complementariedad pueden solucionar mucho los malos hábitos de consumo alimenticio en nuestro país. Quiero dar nuevamente, como dije, por temas de tiempo, sí, me gustaría un poco ser estrictos y disciplinados en este punto. Quisiera dar la contrarréplica a los compañeros de manera voluntaria ante lo que supieron exponer cada uno de los asistentes. Sí, ahí quiero hacer referencia a dos intervenciones. Yo creo que la idea de hacia dónde apunta la alimentación en el país, Lina me corregirá, pero no hay una política alimentaria en el Ecuador. No hay una política que fomente, digamos, el consumo. O sea, han habido programas y proyectos que fomentan, digamos, un consumo mejor de alimentos, pero no necesariamente eso se ha convertido en una política pública que impulse, digamos, una nueva dieta, una nueva forma de mirar la alimentación en el caso ecuatoriano. Además que estamos también determinados por el nivel de acceso social a los alimentos, que es totalmente diferenciado en unos y otros espacios. Si nosotros miramos indicadores, por ejemplo, de desnutrición infantil, podemos mirar que en las zonas rurales donde se debería producir alimentos es donde hay los mayores índices de desnutrición infantil. O sea, eso es algo totalmente contradictorio, ¿no? Y ahí
básicamente es una deuda del Estado que no han podido todavía mirar o estructurar políticas públicas enfocadas a mirar y a fortalecer un sistema alimentario para la población. En segundo término, todo esto de las ideas de los planes de alimentación escolar, por ejemplo, ahí habría que mirar por qué se da un beneficio a ciertos productos y por qué a otros no. De hecho, el Ecuador es deficitario en la producción de trigo, importa casi el 100% de este producto y son 5 grupos económicos los que monopolizan la elaboración de la harina, ¿no? Entonces ahí hay otro gran problema en la concentración de la producción de esto, ¿no? Pero ahí habría que mirar también, o sea, cuál es la influencia de este sector económico dentro del poder político para estructurar esas necesidades. Yo podría decir, en Cayambe producen una harina que se llama uchujacu, que es una harina de 6 granos, altamente nutritiva. ¿Por qué no articular, por ejemplo, una política de soberanía alimentaria desde justamente esta producción que es autóctona y que es multivitamínica? Es mejor que comerte un pan en la mañana, es tomarte una colada de uchujacu, por ejemplo, ¿no? Pero claro, o sea, falta una planificación y falta una visión general de una política de alimentación en el país, ¿no? Eso como un primer elemento. Lo otro, para nosotros, bueno, estamos aquí gente de Acción Ecológica, gente de FIAN y Stalin y yo, que somos parte del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Nuestros procesos y nuestros proyectos de investigación que nosotros elaboramos son en conjunto con las organizaciones indígenas, campesinas y de sectores populares. Es decir, nosotros por lo general lo que tratamos de hacer con nuestros procesos y proyectos investigativos es construir con la gente desde sus visiones y desde sus perspectivas nuestras investigaciones. De cierta manera, los resultados que hemos presentado, el Stalin, la Lina, Javier, yo, son producto de ese diálogo con las organizaciones y con los actores que están sufriendo de cierta manera la arremetida de los agronegocios, la arremetida de proyectos estratégicos y que sufren la falta de políticas públicas adecuadas para la producción en el campo, ¿no? Cuando hablamos de las deudas, por ejemplo, del MAGAP, claro, o sea, tenemos, por ejemplo, que el MAGAP tiene 11 proyectos, pero también tenemos que mirar hacia dónde apuntan. Por ejemplo, tiene un proyecto para la palma africana, para el mejoramiento, la refinación de todo esto, pero no hay una política pública para el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Además, cuando habla muchas veces de este encadenamiento productivo, tiene un programa que se llama el PRODEPINE, que básicamente determina condiciones de subordinación desde la institucionalidad del Estado hacia los pequeños productores, determinando que ellos tienen que articularse a una agroindustria mucho más grande, es decir, los subordina a estos capitales de punta que están en el campo, ¿no? Nosotros, en este caso como Instituto de Estudios Ecuatorianos, apuntamos a una vía campesina, a una vía de fortalecimiento de un sistema de soberanía alimentaria, un sistema que permita a las comunidades y al resto de la sociedad ecuatoriana tener y garantizar su alimentación, saber que sean los campesinos y campesinas en este caso, porque la mujer tiene un papel determinante en la soberanía alimentaria de nuestro país, porque son ellas quienes se encargan de producir los alimentos, de cuidar las fincas, de sacar estos productos al mercado. Entonces nosotros apuntamos hacia ese proyecto, ¿no? Pero claro, o sea, faltan políticas públicas claras sobre todo de fortalecer a los sistemas, a los pequeños y medianos productores. Hay una cosa importante que quiero resaltar que decía el Stalin en la mañana: la política productiva del Estado hacia el campo se enfoca a los grandes productores, mientras que la política para pequeños y medianos productores viene del Ministerio de Inclusión Económica y Social y no de ramas de la producción. Entonces ahí estamos mirando hacia dónde se apunta y por qué de cierta manera hay una debilidad y una deuda del Estado con el agroecuatoriano. Eso. Tal vez. Complementando un poco de qué es lo que está pasando en el Ecuador, me parece importante y estoy de acuerdo con lo que decía la compañera anteriormente, de que la superintendencia tiene que trabajar en conjunto con otras instituciones del Estado. Me parece que es importante, por ejemplo, lo que decía el compañero también anteriormente, no tenemos datos, no tenemos un censo nacional agropecuario desde el año 2001, son 12 años y es imposible trabajar con esos datos. Ahora lo que hay son datos por sectores muy aislados, pero no existe un verdadero una base de datos actualizada sobre lo que está pasando en la producción agropecuaria en el país, y ese es un problema fundamental. Otra cosa que me parece que es importante, donde se puede trabajar en conjunto con otras instituciones del Estado, es esto que comentaban, en este ejemplo del trigo, que hablaban que el Ecuador importa gran cantidad de su trigo. Es cierto, importamos más del 97% de nuestro trigo, como decía el compañero,
Pero además, si eso le ponemos números, el subsidio que le damos a ese trigo cuesta $40 millones al año. Y esos $40 millones que pagamos al año para subsidiar y tener pan barato en el país van a esos 5 grupos que monopolizan el sector de la harina de trigo en el país. Es decir, nosotros por un lado, como Estado en el Ecuador, lo que hacemos es quejarnos de que Noboa no paga impuestos y que tiene un montón de acaparamiento de tierra y de producción, pero por otro lado lo subsidiamos directamente a través de este tipo de subsidios. Otra cosa en la que se puede colaborar entre varias instituciones del Estado es, por ejemplo, con lo que acaba de pasar, con la misma hacienda de Noboa. No se embargan 10.000 hectáreas de plantaciones de banano, y lo primero que se organiza es una visita de empresarios, de ejecutivos de DOL para conocer la bananera, cuando lo que se necesita es justamente desconcentrar la tierra para repartirla a los agricultores y campesinos de la costa ecuatoriana, donde es evidente que hace falta tierra, ¿no es cierto? Y ahí hay un ejemplo de cómo se puede cooperar, es decir, miren, de pronto la solución no es vender eso para recuperar la plata, sino empezar a generar una repartición de esas 10.000 hectáreas que son bastante y que estuvieron concentradas durante muchísimas décadas en el país, y desconcentrarlas. Y una forma de desconcentrarlas es generar una política de redistribución que podría ayudar a generar un sistema de soberanía alimentaria. Y creo que es esas contradicciones de lo que pasa en el Ecuador las que tienen que ser resueltas entre intercambio de información entre diferentes instancias del Estado, para que no hagamos por un lado una cosa y por el otro lado otra cosa, ¿no es cierto? Que al final lo que hace o nos da como resultado final, que es lo que hemos visto con los datos en el sector agroalimentario, generan una concentración económica, social, ambiental terrible en nuestro país, ¿no? Eso. Perfecto. Quiero agradecer entonces en primera instancia el aporte realizado por cada uno de los compañeros que integran esta mesa de trabajo, así como el valor agregado que cada uno de ustedes ha sabido dar. Los compañeros de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado han recogido todas sus observaciones, comentarios, sugerencias y la van a sistematizar en un documento de trabajo. Siendo ahorita ya alrededor de las 5 de la tarde, pienso que podríamos dar por culminado esta interesante jornada de trabajo. A partir de mañana nos veríamos a las 9 de la mañana conforme la agenda que ustedes tienen. Y bueno, nos vemos mañana y muchas gracias por su participación y colaboración.